Ahí en la pantalla sale claramente eh, el título que yo elegí para este mensaje, que es ¿Por qué perdió Goliat? Casi siempre nosotros pensamos en David en este pasaje y nunca escuché un mensaje como el que me planteé durante el tiempo que estaba estudiando este pasaje y el Señor me venía hablando. La pregunta es sencilla, ¿por qué perdió Goliat? Eh, Muchas veces nosotros cuando vemos la palabra encontramos que Goliat tenía, podemos decir, todas las de ganar. Vamos a ir inmediatamente a la lectura del pasaje en Primera de Samuel 17. Dice la palabra de Dios, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Escasdim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe del mil, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, se hará al hombre que le venciere así. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartóse de él hacia otros y preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego al filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrom. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano,
Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, esta palabra es una de las palabras más conocidas en el mundo entero. Casi siempre se habló de David, se habló de Goliat. ¿Sí? Y bueno, justamente mañana nosotros que conmemoramos, como me corrigieron esta mañana, la muerte de quién? Ya. De Güemes, ¿verdad? Bueno, Güemes fue como uno de los David y se enfrentó con el Goliat, ¿no? Realista. Muchas veces en la historia hemos encontrado David que enfrentaban a Goliat y los derrotaban, le cortaban la cabeza. Güemes fue como ese piedra en el zapato para que avancen los realistas o los españoles, como diríamos nosotros, por el norte. Y cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en la actualidad, un virus tan pequeñito que apenas se lo ve con el microscopio, ha destruido empresas, ha destruido corporaciones, ha destruido y casi destruye potencias enteras. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar que cosas pequeñas, cosas insignificantes, que no le damos importancia, tienen muchísimo poder. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra una gran verdad. A través del libro de Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia de este mundo, la soberbia de los imperios, la soberbia de las corporaciones, la soberbia del hombre es enfrentada con un pequeño hijo, con un David. Lo menoscabaron, lo menospreciaron y terminó siendo fatal para muchos. Cuando vemos la palabra de Dios, encontramos sin lugar a dudas que, que David es el protagonista de la historia, pero la pregunta que me hago yo y nos hacemos en esta tarde es ¿por qué perdió Goliat? Vamos a ver si nos ayuda la presentación esta. Goliat era más alto, pero por supuesto que era más alto. Casi 3 metros. Más o menos a la altura donde cae la pelota de básquet, ¿no? 3 metros más o menos. ¿Qué más tenía este Goliat? Con la altura, imagínense Goliat cuando era chico. Cuando iba a la escuela, en los deportes, ¿cómo habrá sido? El mejor. ¿Cómo habrá sido con las chicas? ¿Cuántas habrían querido salir con Goliat? Todas. ¿Qué habrá tenido Goliat en su corazón? Desde más chico, un corazón y un orgullo gigante. Más grande que él era el orgullo que tenía. Era un triunfador, era un ganador. Era una persona que cuando entraba en la cancha, él ganaba siempre. Mostraba su presencia y todos tenían miedo. Estaba acostumbrado a esto. Era el más alto, era el más fuerte. Fíjense que la palabra nos muestra esto también. Dice que su armadura pesaba alrededor de 50 kilos, ¿no? Él alzaba 50 kilos como cualquier cosa, o sea que trabajo no le faltaba. Por ejemplo, si él iba a algún lugar a buscar trabajo, le decían, ¿podés alzar una bolsa de cemento? No, yo alzo como 5, no hay problema, ¿no? Si él estaba acostumbrado a llevar esa armadura de 50 kilos, ¿quién no necesitaría un Goliat en su empresa? Alguien quería un guardaespaldas, lo contrataba a Goliat, ¿no? Alguien quería tener seguridad en un lugar donde todos se portaban mal, los contrataban a Goliat. Goliat era el paladín, era el campeón, dice en otra versión. ¿Se imaginan cómo habrá sido su orgullo? ¿Cómo habrá sido este hombre delante de todos? Tremendo. La palabra nos muestra que tenía más experiencia también. El rey Saúl le dijo, no, este es guerrero de su juventud. O sea, era una persona, no era jovencita, era una persona de años, una persona ya grande, que tenía justamente experiencia en el combate. ¿Por qué digo que tenía experiencia? Porque ahí en las filas del ejército israelita teníamos a Saúl. ¿Y Saúl era el más bajo de Israel? No, señor. Saúl era el más alto de Israel. ¿Y dónde estaba el más alto de Israel? Sentado dando órdenes, temblando de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le animaba a Saúl a Goliat. Saúl se hacía el malo con los débiles, pero con Goliat no se hacía el malo porque sabía que Goliat lo iba a hacer volar, ¿no? Y ahí estaba también Jonatán, el intrépido Jonatán, ¿no?
El que se mandaba solo, el que atacaba, se creía Rambo o algo así, ¿no? El hijo de Saúl. ¿Y dónde estaba? Ni se habla del pasaje, y el pasaje habla de Jonatán. No estaba. Jonatán estaba escondido en el ejército. ¿Dónde estaba Abner? El general de los ejércitos de Saúl, el asesino a sueldo, el sangre fría, el que más adelante mata a todos. ¿Dónde estaba? Estaba callado. No se le animaba a Goliat, porque Goliat era un guerrero desde su juventud. Sabían ellos, los hombres de guerra sabían que Goliat era un gigante en todos los aspectos. Y encontramos también en este pasaje que tenía el mejor armamento. En aquel tiempo, las grandes potencias, como ahora también, tenían las armas y no les daban al pueblo las armas. No las vendían a los pueblos más pequeños. Ellos tenían, podemos decir, el monopolio de las armas. ¿Por qué no les vendían las armas a los pueblos más pequeños, a los pueblos más pobres? Porque ellos querían tener el poder y el control. Les vendían las armas usadas. Ellos sabían que los israelitas tenían armas viejas de los egipcios, armas viejísimas. Tenían poca preparación, pero sin embargo encontramos que Goliat contaba con el mejor armamento de la época. ¿Qué más tenía este muchacho? Tenía el apoyo del ejército que es justamente filisteo, el que controlaba la región. Entonces, podemos decir otra vez la misma pregunta. ¿Por qué perdió Goliat? ¿Por qué si era el más alto, el más fuerte, tenía más experiencia, el mejor armamento, tenía el apoyo del ejército? ¿Por qué perdió? Es una pregunta que me sigo haciendo en esta tarde. Esta mañana me la hice y me la vuelvo a hacer de nuevo. Porque estaba en el bando equivocado. Cuando vos estás en el bando equivocado, estás perdiendo. Fíjense, cuando nosotros recordamos lo que nos gusta del fútbol, ¿no? ¿Cómo puede ser que Croacia le gane a Argentina? Si Argentina tenía el mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, cuando estás del bando equivocado, estás perdiendo. En este caso encontramos que Goliat estaba en el ejército equivocado. Si Goliat hubiera estado en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, hubiera sido otra la historia. Pero no, él estaba en el equipo equivocado. Hoy en día hay muchos que tienen todas las ganas de ganar. Son pequeños Goliat, pero por la misma razón van a perder igual que Goliat, porque están en el equipo contrario. Y necesitamos darnos cuenta de que cuando, como creyentes, ponemos un pie en el bando contrario, estamos equivocados, estamos perdiendo. En vez de ganar, perdemos. Necesitamos sí o sí tener en nuestra mente todos los aspectos de por qué perdió este gigante Goliat. Primero, fíjense lo que dice 1 Samuel 17, 4 al 10. Dice la Biblia: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Hace rato decíamos que Goliat estaba en el equipo contrario, y es justamente el equipo enemigo de Dios. Goliat estaba en el ejército que estaba en contra del pueblo de Dios. Perdió de entrada, porque no pertenecía al pueblo de Dios, porque estaba contrario, estaba, podemos decir, con un pensamiento de soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios nos muestra que este Goliat tenía también un orgullo gigante en su corazón. Desde su juventud, él era un ganador. Él tenía su forma de vida y él sabía de que él iba a ganar. Él salió justamente como un canciller, como un embajador salió en ese tiempo. Salió a proponer un acuerdo con el pueblo de Dios, una alianza, a decirle, bueno, hagamos un trato. ¿Para qué va a morir tanta gente? Claro, venga uno y me gane a mí y termina el combate. Nosotros seremos siervos de ustedes. Entre paréntesis, él sabía que él no iba a perder. Es así el trato que hacen, por ejemplo, hoy en día los grandes imperios económicos, militares.
Siempre ganan ellos. Y de esta manera se presentan. Vengan, hagamos un trato. Venga uno que se enfrente conmigo y ellos saben que van a ganar, ¿no? Ya tienen todo arreglado. Y encontramos que él salió a proponer esto al ejército de Dios. Él tenía el orgullo de la vida. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien tiene el orgullo de la vida, está justamente en el lado del mundo. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se transforma en un enemigo de Dios. Si vos querés hacer las mismas cosas que los demás, si querés tener la misma actitud que tienen los demás, cuidado, ¿no será que estás dando los mismos pasos que Goliat? Veamos otro punto más. ¿Por qué perdió Goliat? Versículo 16. Fíjense, dice la palabra de Dios: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno. Fíjense qué interesante el versículo 16 que encontramos acá. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Una cuarentena al estilo Goliat. 40 días desafiando, dice la Biblia de las Américas, provocando, nada más y nada menos que a Dios. David dice, vos estás provocando a Jehová. La forma de vida de Goliat involucraba un desafío a Dios. Es decir, él pensaba que su forma de ver las cosas era mejor que la de Dios. Él decía, ustedes sean nuestros siervos y está todo bien. Él ponía las condiciones. Él no quería que le pongan condiciones a él. Él ponía las reglas. No quería que las reglas las ponga Dios. Él estaba desafiando a Dios. Y cuando vos desafías a Dios, estás perdiendo. Así seas Goliat. Así tengas todas las de ganar. Así siempre te haya ido bien. Si estás desafiando a Dios, estás perdido. De entrada estás perdido. Y Goliat entró por ese camino. Perdió porque desafió a Dios. Perdió porque le quiso poner un plan alternativo al plan de Dios. Perdió porque decía, tu plan, Señor, no es conveniente para mi vida. Mi plan es mejor que el tuyo. Qué interesante que la palabra nos muestra que en el versículo 33, fíjense, dice la palabra de Dios. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La confianza que tenía Goliat era en su experiencia. La confianza que tenía Goliat, como decíamos recién, era en las tantas victorias que había tenido. Era un guerrero. Siempre le había ido bien. No podía perder. Pero cuando uno pone su confianza en sus propias fuerzas, estás perdiendo. De entrada estás perdiendo. La palabra de Dios nos muestra, fíjense, cuando lo trata a David en el versículo 41, dice, y cuando lo miró el filisteo, vio a David y lo tuvo en poco, porque era muchacho, lo tuvo en poco. Tuvo en poco al siervo de Dios. Tuvo en poco al siervo de Dios. Así sea un muchacho, era el siervo de Dios. Como muchos hoy en día tienen en poco al siervo de Dios. A uno que se presentó como siervo, que tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta llegar a una cruz. Cuando uno le habla a una persona de Jesús, lo tiene en poco. No, eso no funciona para mí. Quizás funciona para vos. Eso lo de Jesús, no me vengas con él. Cuando nosotros menospreciamos al siervo de Dios, al siervo de Jehová, a Jesucristo, y lo tenemos en poco, tenemos el mismo razonamiento que Goliat. Goliat lo vio a David y dijo, ¿vos sos el siervo de Dios? No, vos no. Vos vas a perder. ¿Por qué? Porque lo tuvo en poco. La palabra dice que era un muchacho. No podía ganar. Pero Dios muestra más sabiduría cuando el resultante del plan eterno es mejor. Quizás hasta ahora has tenido en poco lo que propone Dios. Quizás decir, no, lo que propone Dios, lo que quiere Él para mi vida, no, lo menosprecia. El pensamiento de Goliat lo llevó a la tumba.
El pensamiento de Goliat lo hizo perder. No solamente perdió su vida, sino perdió su ejército, perdió su honor, perdió su fama, perdió su espada, perdió todo. Por un momento. Entonces necesitamos sí o sí darnos cuenta de que cuando nosotros leemos este pasaje encontramos los motivos por los cuales perdió este gigante. Y los mismos motivos nos pueden llevar a nosotros a perder, a seguir perdiendo. Veamos más. ¿Por qué perdió Goliat? Versículo 48. Yo te la puse como de yapa, como dicen acá en el norte, ¿no? Dice la Biblia, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano, ¿dónde? En la bolsa. David sabía cómo enfrentar a leones, a osos, y él dijo, fíjense cómo pensaba David, el siervo de Dios. Este Goliat es como un oso. No tiene mucha diferencia. Es como un león. No tiene diferencia. Y si yo saco el factor común entre un león y un oso, es que actúan por instinto. Los animales no piensan. Los animales se basan en instinto, en pura fuerza, puro impulso, ¿no? Tienen impulsos sexuales y se lanzan, ¿no? Sobre cualquier animal. Son animales. Por lo visto, el cerebro de Goliat no era tan grande, ¿no? No era tan sabio. Y muchos tenemos mucho por fuera, pero tenemos un cerebro pequeño. O no lo usamos, por lo menos, ¿no? La idea no es usar la cabeza solamente para peinarse o para hacerse esos raros peinados nuevos, ¿no? Sino que la cabeza es para usarla. Este Goliat tendría que haber visto la estrategia que estaba presentando Israel. El arma secreta de Israel era el siervo de Jehová. El arma secreta que vos tenés es Jesucristo. No se ve esa arma. Nadie la tiene en mucho. Más bien todos los menosprecian. Pero Goliat perdió porque se comportó como un animal. Y David lo trató como tal. Dice la palabra de Dios que alzó las piedras como alzaba como cualquier otro. Entonces él sabía cómo tratar con un león, con un oso, y lo mismo hizo Goliat. Tristemente, el gigante perdió porque se comportó como un animal. ¿Te estás comportando como un animal? ¿Te estás dejando llevar por tus impulsos? ¿Crees que estás en la ley de la selva? ¿Crees que te puede llevar todo el mundo por delante? ¿Que la ley del más fuerte y todo esto? Goliat pensaba en la ley del más fuerte. Él decía, yo tengo que pisar cabeza. Y perdió la cabeza. Necesitamos darnos cuenta que cuando nosotros tenemos la mentalidad de la ley de la selva y dejamos la ley de Dios aparte, perdemos. Como perdió Goliat. ¿Qué podemos aprender de todo esto en esta noche? Primero, si no estás en el pueblo de Dios, estás del bando equivocado. No hay otra que hacer. Necesitas darte cuenta de que hay que analizar cada noche qué pasos estás dando. Porque si estás dando pasos sobre el equipo contrario, vas a perder. Porque Dios nos muestra su plan eterno para que nosotros tengamos una vida de acuerdo a su plan. Pero si nosotros tratamos de saltar el límite y ponernos en los zapatos de otra persona que no está en el pueblo de Dios, vamos a perder. Así tengas todo invertido allí, vas a perder. ¿Por qué? Porque estás en el bando contrario. Necesitamos acostumbrarnos a llevar una vida solamente en el camino de Dios. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es poder. Si no te sujetas a la palabra de Dios, estás desafiando a Dios. Porque Dios propone algo, por ejemplo, Él propone la ley de Dios, la palabra de Dios, y vos propones la ley de la selva, ¿no? Como Goliat. Y vas a perder. Así seas Goliat, ¿por qué? Porque no se rige este mundo por las cosas que uno quiere hacer, sino se rige este mundo por los propósitos de Dios. Dios sabe, Dios entiende cómo hay que comportarse en esta tierra. Por eso dejó su palabra escrita inmodificable, no se cambia, porque Él sabe que hay una sola forma y es a través de su palabra. Si no te sujetas a su palabra, estás desafiando a Dios.
Si no está tu confianza en la salvación de Dios, estás condenado. Quizás vos decís, no, pero yo me bauticé cuando era pequeño, a mí me dijeron que yo recibí a Cristo, ¿no? Yo no me acuerdo, pero me dicen que yo todos los recuerdos que tengo son en una familia cristiana y vos pensás que yendo a la iglesia, que estando en la reunión, que haciendo un par de cosas ya sos cristiano. Y el cristiano no se hace a través de la religión. El cristiano se hace con una relación interna con Jesús. ¿Estás teniendo tu tiempo con Dios? Uno no es religioso solamente. La religión hay muchas. Uno debe tener una relación personal con Jesucristo. La relación con Jesucristo es la que importa. Fíjense qué interesante acá este pasaje. Cuando nosotros vemos a este Goliat, encontramos sin lugar a dudas que él menospreció al que tomó la forma de siervo. Este David no era simplemente un pastorcito. Este David tenía ya el ungimiento de Samuel. Justamente la batalla la pierde Saúl, la pierde Abner, la pierde Jonatán, porque Samuel ya no estaba bendiciendo. Samuel ya no estaba bendiciendo. Y dice que el Espíritu Santo había tomado a David como rey. Nosotros tenemos también ahora un rey, Jesucristo. Goliat menospreció al siervo de Jehová, al siervo de Dios, y terminó mal, terminó muerto, terminó perdido, terminó perdiendo. Necesitamos sí o sí en esta noche darnos cuenta de cuáles son nuestros pasos. La propuesta de Jesús es seguirlo a Él. ¿Estamos siguiéndolo a Él? ¿Estamos menospreciando el camino que nos propone Jesucristo? ¿Estamos menospreciando al siervo de Dios? El siervo de Dios es Jesús. Él dio su vida para salvarnos. Él dio su vida para que nosotros podamos seguir el camino que Él propone. Él es el camino, la verdad y la vida. Es por eso que en esta noche yo te invito a inclinar tu rostro ahí donde vos estás y vamos a tener un tiempo de meditar. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y hacerte la pregunta: ¿por qué estoy perdiendo? ¿Por qué estoy perdiendo, Señor? ¿Será que tengo un orgullo gigante como el que tuvo Goliat? ¿Será porque soy un soberbio? ¿Será porque estoy dando las pisadas en el equipo contrario? ¿Será porque estoy menospreciando cada una de las cosas que vos me proponés cada día? ¿Será porque creo tener la razón y estoy perdiendo? Te pedimos, Señor, abandonar la forma de pensamiento de este mundo y empezar a seguirte a ti solamente, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.